Hoy voy a hablar de algo que puede ser un poco impopular en determinados círculos, y es que creo que no sería conveniente invertir en el SP500. Hay matices y creo que tengo una buena razón de peso detrás de esta decisión. Hola, soy Héctor Álvarez y en este canal vamos a hablar de finanzas personales, de ahorro, de Bitcoin, criptomonedas, de inversión tradicional. Si lo que te cuento en este vídeo te parece interesante, me gustaría que le dieras al like, que te suscribieras si aún no lo estás y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Como te decía, yo creo que no deberíamos, aunque es solo una opinión personal, creo que no deberíamos invertir en el SP500. Y creo que no deberíamos hacerlo porque aunque es cierto que es el caballo ganador, es el caballo ganador de la carrera que acaba hoy. Puede que también sea el de la carrera de mañana, de pasado, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir ganando. Entonces, como no sabemos cuál es el futuro, creo que sería muy arriesgado poner todos los huevos en la misma cesta y apostar todo al mismo número. Hay muchos mercados a nivel mundial. Hay muchas regiones, muchos países. Ahora mismo es Estados Unidos el que lleva la voz cantante, el que tiene el mayor peso económico, el que tiene la mayor capitalización, el que tiene la bolsa que más sube, que mayor rendimiento está dando, pero eso no va a ser así para siempre, probablemente. Y en el pasado tampoco ha sido así. Hay muchos canales que hablan también de finanzas personales. Hay algunos en concreto, por ejemplo, no sé si lo conocéis, Eduardo Rosas. Os dejaré un enlace abajo en la descripción. Me parece un gran comunicador. Me parece que todo lo que dice tiene valor, que es importante, que es necesario escucharlo y que aporta conocimiento y aporta sobre todo cultura financiera. Una de las cosas que dice, que repite constantemente, es que debemos, o que él al menos, invierte en el SP500. Pero como he dicho, aunque ahora mismo sí que es el índice en el que tendríamos que estar metidos, eso no quiere decir que en el futuro siga pasando lo mismo. Creo que la mejor opción sería invertir en un índice que siguiera todas las empresas del mundo, todos los mercados, todos los países, todas las regiones. Todo puede cambiar en cualquier momento. Puede haber una quiebra en uno de los mercados, puede haber algún problema con algún país que haga que se hunda la bolsa de ese país. Creo que para estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, habría que invertir en un índice mundial. Yo particularmente estoy en un Vanguard en el que inviertes al comprarlo en 3.550 empresas a nivel mundial. El SP500 son solo 500 empresas, aunque sean las más potentes del mercado. Es posible que ahora mismo el incremento patrimonial no sea tan grande como estar en el SP500, pero nos eliminamos un riesgo muy grande, el riesgo de la no diversificación. Pasamos de las 500 empresas del SP500 a más de 3.500 del MSCI World. Con esto conseguimos que si en algún momento cambia el mercado y Estados Unidos ya no lleva la voz cantante y empieza a destacar cualquier otro país, empieza a destacar Japón otra vez, o Latinoamérica, o cualquier otra región del mundo, entonces nosotros estaremos metidos ahí. Siempre estaremos apostando al caballo ganador, porque tendremos todos los boletos, tendremos un poco de cada boleto. Aunque el SP500, la rentabilidad acumulada desde que empezó es entre 8 y 11%, mucha de esa rentabilidad viene de los últimos años. Os voy a poner varios ejemplos. Si hubieras estado invertido en la década de los 80 en el índice Nikkei, si hubieras estado en el índice japonés, habrías obtenido el mayor rendimiento que se podía obtener en cuanto a índices a nivel planetario. Ese sería el mercado más potente de esa década, y no otro, no el americano, ni el europeo, ni ningún otro. El importante era el índice Nikkei. Todo pasaba en Japón. Japón estaba en todas partes. Japón invertía en todas partes. Estaba creciendo tecnológicamente, estaba creciendo socialmente, era conocido por todo el mundo, estaba de moda. Por eso Japón fue el país, el índice, en este caso que es lo que nos importa,
que más creció en aquella época. ¿Qué pasó? Hubo un momento, al finalizar la década, que el índice empezó a caer. El valor comenzó poco a poco a decrecer, había llegado a un punto muy elevado, empezó a perder el foco mundial, ya no estaba de moda, empezó a caer en picado y solo volvió a recuperar esa posición, ese lugar, el año pasado. El año pasado me refiero a principios del año 2020. Es decir, desde 1989 hasta 2020, el que hubiera comprado o el que hubiera metido dinero el último día de 1989 cuando empezó a caer el índice de Japón, habría recuperado su inversión solamente a principios del año 2020. Creo que es mucho tiempo para esperar un buen retorno o como mínimo recuperar la inversión. De todas formas, como ya os expliqué en otro vídeo que tengo en el canal, de haber hecho un dollar cost averaging, o sea, una aportación regular mensual o cada cierto tiempo, según el tiempo que nos marquemos, pero siempre igual, regular, probable que hubiéramos no perdido tanto, o por lo menos no perdido tanto tiempo. Otro ejemplo, ¿qué pasó en los años 90? Pues en los años 90 el protagonista indiscutible fue Europa. El índice que seguía a los mercados europeos fue el que más destacó, el que más rendimiento generó, el que más creció a nivel mundial. ¿Por qué pasó eso? Probablemente porque todo el mundo estaba pendiente del euro, todo el mundo se estaba preparando para cuando llegara ese momento, Europa estaba en una posición privilegiada, todo el foco giró hacia ella, era la protagonista, se convirtió en la moda y ese mercado era el gran mercado en el que invertir. Todo el que invirtió durante esa década en Europa obtuvo mayores rendimientos que los que invirtieron en otros índices. Pero, evidentemente, eso volvió a cambiar. Cuando llegó el euro, la cosa empezó a decrecer. No fue un caso tan agresivo como el del índice Nikkei, pero Europa perdió el foco después de esa época y dejó de estar de moda. El tercer ejemplo sería principios de los años 2000, 2010. El protagonista, ¿quién fue? Los mercados emergentes. Fueron los que más crecieron durante esa década. Fueron de nuevo los protagonistas, de nuevo el foco se puso sobre ellos, eran los que estaban creciendo, la gente quería invertir en ellos, pero esa moda de nuevo terminó. Y estos últimos 10 años, a raíz de la crisis de 2008, de las hipotecas subprime, el nuevo caballo ganador fue Estados Unidos. La duda que tenemos es cuánto tiempo durará. Sabemos que no será para siempre. Sabemos que no podemos predecirlo. En ese caso, si dura 5 años más su hegemonía, o 10, o 15, o 20, si estamos invertidos en un ETF o en un fondo mundial, podemos ver que en su interior hay un elevadísimo porcentaje que pertenece a Estados Unidos. Por ejemplo, en el que yo invierto, que os dejaré debajo el leasing o el ticket para que podáis buscarlo y localizarlo. En el que yo invierto, Estados Unidos ocupa, creo que es el 59% de todo el ETF. ¿Por qué es así? Porque el ETF está compuesto en función de la capitalización. Como ahora Estados Unidos es el más fuerte, pues evidentemente tiene más peso. A medida que otros países vayan creciendo, distanciándose del SP500 o de Estados Unidos empiece a disminuir su beneficio, su rendimiento, o ya no esté tan de moda, cuando otro país empiece a subir, aparecerá automáticamente ya incluido en el ETF mundial y tendrá un peso mayor del que tenga ahora. Se irá reequilibrando, se irá rebalanceando de forma interna. Es evidente que invertir solamente en un ETF, como es el ETF mundial, no es lo más ideal a día de hoy, porque en su interior, como decimos, 2/3 pertenece a Estados Unidos y el resto, muy dividido,
está repartido en otras áreas, en otras regiones del mundo. Lo ideal sería invertir en el ETF mundial y al mismo tiempo aumentar la proporción comprando otro ETF de emergentes, también comprar algún ETF de Europa, intentar reequilibrarlos por regiones para que ninguna de ellas sea más fuerte que otra, para que cuando empiece a dejar de estar de moda Estados Unidos, que antes o después lo hará, estemos preparados y tengamos la misma cantidad en cada región o en cada país del mundo. La idea, el truco, es diversificar. Como digo, lo ideal es estar equiponderado, es decir, con el mismo porcentaje en todas las regiones del mundo. Pero si queremos hacerlo lo más simple posible y compramos solamente el ETF mundial o un fondo mundial, también considero que lo estamos haciendo correctamente, porque aunque tardase más en rebalancearse y en cambiar los porcentajes del índice cuando los mercados fueran variando, es mejor que estar invertidos solamente en un mercado. Es como si llegamos a un broker y compramos un ETF solamente de Taiwán, porque Taiwán esté creciendo. Es verdad que al comprar ese índice estás invirtiendo, no sé cuántas empresas habrá dentro, a lo mejor inviertes en 100 empresas de Taiwán, no lo sé. Pero eso no te da la seguridad de que vaya a durar mucho tiempo y que vayas a ganar siempre, porque no estarás diversificado, solamente estarás metido en el índice de un país. Es evidente que ahora, hoy, el SP500 es el mejor mercado en el que podemos estar. Es el que está generando mayor rendimiento. El SP500, incluso el Nasdaq, el mercado americano en general. Si estamos en él, estamos ganando. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar ganando. No sabemos cuánto va a durar esto. No sabemos si los próximos 10 años va a estar cayendo en picado como el Nikkei, simplemente va a dejar de estar de moda como el europeo o como los emergentes de hace 10 años. Y como no sabemos hasta cuándo va a durar esto, lo mejor, lo más sensato, es estar lo más diversificado posible para estar en el mayor número de empresas al mismo tiempo, repartidas por todos los países del mundo y por todas las regiones. ¿Por qué creo que debemos hacer eso? Porque cuando estamos en el mercado que está subiendo ganamos mucho más. Cuando estamos tan diversificados ganamos mucho menos, pero ganamos. Porque el índice, al estar compuesto por todos los índices de todos los países, siempre la tendencia es positiva, aunque haya años en los que haya alguna caída un poco más fuerte, la tendencia será positiva. Es mejor tener siempre una tendencia, por ejemplo, de un 7 o un 8%, que no una tendencia de unos años un 15% y a los 5 o 6 años, cuando acabe ese mercado de estar de moda, bajar y tener una media anual de un 2% durante otros 7 años. O negativo, como pasó durante un montón de años con el Nikkei. Además, tengo que recordar que el SP500 estuvo 12 años en una posición muy parecida a la del Nikkei. Hubo un momento, un máximo, en el que el SP500 estaba a un valor, empezó a caer, volvió a subir, cayó, subió y se mantuvo en un rango lateral durante 12 años. Y después de esos 12 años, rompió ese máximo y consiguió volver a subir. Pero 12 años lateral, os voy a dejar un vídeo sobre ese tema, precisamente. Pero 12 años lateral hay que tener muchísima paciencia. Por lo tanto, invertir en el SP500 hasta ahora sí. Ahora mismo sí. A partir de ahora no lo sabemos. Como no lo sabemos, considero que a partir de ahora, yo en mi caso particular ya lo he hecho desde el principio, invertir en un ETF indexado al mundo. Cuando compras todo el mundo, cuando tienes todas las empresas del mundo, no tienes el riesgo de que un mercado quiebre y te haga disminuir el beneficio. Evidentemente habrá subidas y bajadas, pero serán más suaves o serán menos peligrosas. Y si tenéis miedo de que al equilibrar, al equiponderar todos los países del mundo, todas las regiones, al poner el mismo porcentaje en cada una de ellas, para estar en todos los países, en todos los mercados al mismo tiempo, al mismo nivel, si creéis que eso lo que va a hacer es que cuando caiga uno de los mercados va a arrastrar a los demás, no es así.
porque aunque lo arrastre durante un tiempo, primero, no lo hará eternamente, y segundo, la caída no será demasiado grande porque el porcentaje que tendremos en ese mercado se diluirá entre los demás. Todos los índices a largo plazo o a muy largo plazo tienen tendencia positiva. Es posible que alguno de ellos entre en una tendencia lateral de unos años, pero todos los demás van a mantener el nivel más alto que esos que hayan caído y a largo plazo será un caballo ganador con más seguridad que invertir solamente en un mercado de un solo país.